Buenas tardes, estimados amigos de Radio Pentagrama. Estamos iniciando el programa que hemos llamado en este medio La Billetera. ¿En qué consiste la billetera? En bajar los términos abstractos que tiene la economía, la macroeconomía sobre todo, al conocimiento de los pobres mortales como quien les habla. Para este objeto tenemos en los estudios de Radio Pentagrama un ingeniero comercial con un magíster en economía, con algunos estudios en Estados Unidos. Es un hombre ya, no voy a decir la edad, pero es mayor de 50 años. Entonces, no es un lolito que ande dando bote y quiera hablar desde el punto de vista solamente académico, sino que lo hace también, además del académico, lo hace porque tiene práctica y expertise, como se dice actualmente entre la sutiquería social chilena. Tiene expertise, que no es una palabra en español. Bueno, ¿cómo estás, Ignacio? Bien, pues, don Calva. Bien, contento de nuevo. Viernes, viernes en la tarde, ya se está cerrando la semana. Así que un gran saludo a todos los auditores. Y bueno, a Que, que, diferencia, a que, diferencia, que es ¿ah? cierto eso, ¿ah? Que es cierto eso que el viernes mi cuerpo lo sabe, que es viernes. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Y especialmente el viernes en la tarde, en donde ya se aproxima ya el, el fin de semana. Y bueno, con una semana que a diferencia de la semana pasada, que fue una semana un poco flojona en noticias, especialmente en el ámbito macroeconómico, Pero esta semana esta semana hubo un estuvo. discurso del señor Boric que cambió la rendición de cuentas desde el punto de vista tradicional que se hacía en Chile los 21 de mayo, ¿no? Lo cambió para junio. Claro, claro, no, no, pero se venía haciendo, yo creo que hace un par de años, porque la razón era básicamente de que molestaba hacer la cuenta pública, y especialmente en ¿A quién le periodos, molestaba? molestaba la celebración del 21 de mayo, lo ensuciaba. Así que yo, la verdad, personalmente yo estuve bastante de acuerdo, porque usted se acuerda que las cuentas públicas antes de Boric, quedaba la Tendalá, especialmente en Valparaíso. Entonces, una fecha tan importante como era el 21 de mayo, una fecha de tanto respeto y de tanto homenaje, y merecido, y vaya que merecido homenaje, a nuestra Armada, claro, se ensuciaba con todo este vandalismo que circunnavegaba, por seguir con términos náuticos, Claro. circunnavegaba la cuenta pública, que además es la rendición ante el Congreso Pleno. Entonces, por lo tanto, se tenía que hacer en Valparaíso, mismo lugar en donde se hacía parte de los homenajes a nuestras glorias navales. Ignacio, te propongo, antes de empezar con la pauta que tú traes, que siempre es muy interesante y muy contingente, muy actual, digamos. Había aquí un programa en vivo en la radio Pentagrama y vi que se criticaba mucho que el Congreso haya denegado la posibilidad de ¿cómo se llama esto? De las cuentas El corrientes, secreto bancario. el secreto bancario. Me llamó bastante la atención. Yo no he visto, lo reconozco, no he visto la propuesta presentada al Congreso, pero a mí me parece que es bien peligroso esto de las cuentas corrientes, porque puede haber una propuesta buena como puede ser una propuesta mala. Actualmente el secreto bancario, para que usted lo sepa, estimado amigo, se abre por una mera orden simple judicial. El fiscal que quiere investigar a una persona su cuenta corriente le pide autorización al juez, el juez lo autoriza, lo oficia a los bancos, ¡pum! Ahí está. Hay acceso bancario. Así es, O sea, los así fiscales funciona. que investigan delitos de narcotráfico, por ejemplo, tienen toda facilidad para investigar las cuentas corrientes de quienes ellos crean o tengan antecedentes que están involucrados en narcotráfico, por ejemplo. Entonces, me llama mucho la atención el escándalo que han hecho algunos políticos o politiquitos respecto a este tema, probablemente para tapar otro tipo de cosas. Porque el secreto bancario en Chile existe, claro que existe, pero los jueces, en un lapso de tiempo breve, que no excede una hora muchas veces, le autorizan al fiscal que, que tenga acceso a, ¿cómo se llama?, a una cuenta X o a varias cuentas corrientes. Incluso yo he visto que en algunos casos no saben dónde tienen las cuentas corrientes.
Entonces el mismo tribunal le manda un oficio de urgencia a, ¿cómo se llama la Comisión de Estado Financiero? La Comisión Económica, no sé La cuánto. CMF, la Comisión para el Mercado De Financiero. Mercado Financiero, y de inmediato se devuelve eso con los números de las cuentas de las personas. Así es. Entonces, eso se hace con toda facilidad dentro del Poder Judicial. Ahora, tú me decías que la propuesta parece que encerraba que tuvieran acceso a las cuentas corrientes empleados del gobierno, empleados del Estado. Eso es sumamente peligroso, naturalmente, si es así. ¿Ah? Porque la cuenta corriente forma parte de tu propiedad personal, forma parte de Así tu es. peculio personal, es como si tú le dijeras a todo el mundo, mire, yo tengo 10 propiedades y tengo 5 inscritas en tal parte, y les das el número de la inscripción y todo. ¿Por qué? Pues son mías, po. ¿Te fijas? Y la cuenta corriente es aún mucho más importante. Y si hay algo esencial en el mundo democrático, es la reserva de las cuentas corrientes, del secreto bancario. La reserva del secreto bancario. Eso de ninguna manera puede estar a disposición de un empleado público. Las cuentas corrientes de todos los chilenos. No, eso no puede ser. Eso nomás Sí, quería decir, don Ignacio. ¿Usted sabe algo más al respecto como economista? sí, efectivamente hay una propuesta que ya lleva un tiempo en donde el Ejecutivo ha querido enviar al Congreso para que efectivamente las cuentas Lo corrientes. enviaron y se opusieron. Te conté. Lo que pasa es que ha tenido harta iteración todo este tema porque efectivamente no están los votos para una cosa así. En donde, como usted bien decía, un funcionario público por sí y ante sí dictamine que se debe abrir o tener acceso a los movimientos de una cuenta Privado. corriente, lo cual efectivamente también, como usted bien decía, no corresponde. De hecho, el secreto bancario existe por una razón que no es al lote, digamos. El secreto bancario nace por un tema de propiedad privada y el respeto de Obvio, la propiedad privada. obviamente. Porque No tiene usted, por qué saber un empleado público en qué me gasto la plata. no, de hecho hay una comparación que es bastante buena, porque, por ejemplo, si usted tiene una casa, su casa, efectivamente impuestos internos, va a saber, el Estado, digamos, va a saber que hay una propiedad que es suya y que usted tiene su casa y, bueno, si tiene que pagar contribuciones las tiene que pagar, si tiene que pagar aseo, etcétera, etcétera. Pero las cuentas corrientes es como que el interior de su casa. Se te meten al El- bolsillo a decirte en qué gaste o no gaste su plata. Exactamente. Es como el interior de su casa. Y Claro, usted, el interior de su casa, usted pone los muebles donde quiere, usted la claro. cocina la habilita como quiere y no tiene que estar diciéndole absolutamente a nadie cómo usted tiene distribuido su casa. El, Tiene todo que ver con la propiedad, el secreto bancario tiene todo que ver con la propiedad privada, porque efectivamente toda remuneración, todo ingreso monetario que una persona tiene y por el cual paga impuestos, paga los impuestos que corresponden, esa persona es total y absolutamente libre de hacer lo que quiera con su plata, siempre que esté dentro del marco de la ley. Por supuesto. Así Bueno, que para que se queden tranquilos los ese es como el auditores. origen de Claro, por qué claro. existe el El secreto secreto bancario. bancario. Además, lo último al respecto es que, imagínense también, auditores, por ejemplo, que no existieran las cuentas corrientes. O como era hace 50 años atrás, en donde muy pocas personas, la bancarización de los chilenos era muy, muy reducida, muy pocas personas tenían una cuenta corriente. Por lo tanto, a uno le pagaban, o a la gran mayoría le pagaban en efectivo, y ese efectivo la persona lo utilizaba. Lo utilizaba y lo distribuía en los distintos, qué sé yo, ya esta platita en efectivo la voy a ocupar para pagar, qué sé La yo, luz, el la agua, luz, el agua, el el arriendo, arriendo, la cuota del auto, la cuota del auto, y los etcétera, etcétera. colegios, los Pero era colegios. todo, pero era todo en efectivo. Y al tener todo en efectivo, no tenía yo, por ningún motivo, el deber de comunicarle, y menos al Estado, en que yo me gasto mi plata. Entonces, por ahí viene el origen del secreto bancario y tal cual como usted decía, es un pilar de la propiedad privada y la independencia de todas las personas que tenemos que tener de este Estado, en donde este gobierno lamentablemente lo trata de hacer
le trata de crear nuevos tentáculos. Siempre. ¿Se imagina, estimado amigo que nos está escuchando, que un empleado público de algún ministerio en Chile, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad, que un par de empleados públicos, aunque sea uno por ministerio, tenga acceso al saldo de su cuenta corriente y el número de su cuenta corriente y todo? No va a faltar el que le va a hackear la cuenta y le va a sacar la plata. No, por supuesto. Obvio. Pero además de eso, forma parte de algo esencial de lo que es la competencia y la dignidad del ser humano. Sí. Poder manejar las cosas que son de su propiedad a su amaño, siempre y cuando no sea para un objetivo ilegal. Ahora, respecto a este tema, decirle a la comunidad que se quede tranquila. Los fiscales que investigan el narcotráfico tienen acceso muy rápido a las cuentas corrientes de las personas. Muy rápido. ¿Ah? Solamente le piden autorización al juez para intervenir en una cuenta y lo hacen. Así es que eso no es ningún impedimento para las investigaciones del narcotráfico. Eso no es efectivo. No, de hecho por eso fue muy impreciso, para no ocupar una palabra más dura. En su cuenta pública el presidente se mandó una frase, porque como le encantan las frases, estas frases de estantería, prehechas, en donde dijo, nadie puede, algo así, no me acuerdo literal, pero nadie puede levantarse en la mañana y hablar contra el narcotráfico y después en la tarde estar defendiendo el secreto bancario. Bueno, son comentarios baratos, digamos. Muy de escaso intelecto, barato. Además. Bueno, veamos a su pauta, pues, señor. Vamos a la pauta, vamos a tomar la cuenta pública. Porque hay algunos temas que es bastante importante. Yo no la vi, después la leí. Pero te enteraste de lo. Pero sí, no, es que no, perdóneme, pero yo no tengo paciencia para estar oyendo. ¿Cuánto rato estuvo? 2 horas y media. No tengo idea. No, yo no tengo paciencia para ese tipo de cosas, entonces después prefiero leer. Analizar la parte económica, por lo menos. Y además, claro. Analizar la parte económica. Pero, oiga, entre paréntesis, mañana es la celebración de, nada que ver, pero mandarle un saludo al Ejército de Chile. Mañana un nuevo aniversario de la toma del Morro de Arica. Así que fue un acto, ¿para qué nos vamos a extender? Una hazaña increíble. Una hazaña increíble. La toma del Morro de Arica y la toma de Pisagua dicen que fueron, sobre todo la toma de Pisagua, que fue, ¿cómo te podría decir? La creación ideológica en el mundo de los comandos de infantería y marina. Y de ahí surgió posteriormente, en todo el mundo surgió posteriormente ese tipo de desembarcos y tomas en lugares prácticamente inaccesibles, que es increíble cómo pudieron hacerlo, digamos. Sí. El heroísmo, la fortaleza física, la estrategia, etcétera. Fantástico. Bueno, y de hecho hoy día también se celebra un nuevo aniversario del desembarco en Normandía. También. Así que no, mandarle un saludo al ejército. De hecho, desembarco en Normandía 60 o 70 años después de Pisagua. Así es, exactamente. Nos copiaron los gringos. Pero bueno, el desembarco en Normandía fue el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Así que es bueno recordar eso y el heroísmo que hubo ahí en ese desembarco, que hasta el día de hoy no hay nada que se le parezca a ese tema. Pero bueno, vamos con las cosas más criollas y más contingentes. ¿Para qué vamos a hablar de la Fundación Allende? Casi me dio un infarto hoy día sí. Hoy día en primera plana del Mercurio, que la Fundación Allende había pagado un edificio con unas obras de arte que jamás salieron de la sede de la fundación. Y que se las pagó al Serviu, o sea, al Estado. O sea, queridos auditores, ustedes siéntanse orgullosos de que es dueño, en parte, de una colección. Se lo devolvió, ¿Ah? Le dijo que no podía aceptarlo. Ahora el Serviu o sea, es que lo que pasó ahí es que el Serviu... Primero que nada, el Estado le entregó a esta agrupación de no sé cuánto de Allende, le entregó un edificio público. El edificio para que instalaran una especie de museo o algo así, ¿no? El Museo de la Memoria, el recuerdo de Allende, el Museo Histórico, algo así. Claro, les quedó como incomodato ese tema, pero lo tenían que pagar. Y eran 560 millones de pesos.
Y claro, la Fundación Allende no encontró nada mejor que pagarle con unas pinturas de un pintor brasileño, creo yo. La verdad es que sí, aquí no estamos hablando ni de Picasso, ni de Rubens, no. Ni siquiera de los grandes de Chile. Ni siquiera de un super... nada de eso. Y se le ocurrió... Bueno, y la excusa que tuvo el Serviu, porque la Fundación Allende, como le iba a pagar con estas pinturas, y el Serviu no se las recibió, pero sí le recibió el pago. O sea, el concepto del pago, eso sí. Lo que no recibió fueron las pinturas. Entonces le dijo a la fundación, no, quédense ustedes nomás con las pinturas, porque la verdad de las cosas es que nosotros no tenemos ni dónde guardarlas ni cómo protegerlas. Mire, mire, pues. Pero habían pagado con las pinturas, Sí, claro. no con billetitos. Sí, claro. Así que ahora todo esto se va al Consejo de Defensa del Estado. O sea, aceptamos el pago, pero le devolvemos las Es pinturas que para que ustedes las cuiden. No nosotros, porque nosotros no podemos cuidarlo. Algo así es la cosa. yo creo que no hay persona ni en la más derecha que existe que pueda ensuciar y enlodar tanto al presidente Allende como a Claro, la familia Allende, que la misma familia Allende. claro, claro. Es Bueno, impresionante el impresionante. comando estudio. Pero bueno, pero vamos a la cuenta pública. Bueno, la verdad salta a la luz siempre, tarde o temprano. Sí, claro. Ahora, vamos a la cuenta pública porque hay cosas un poco delicadas. Y la verdad es que hubo como dos segmentos. Un segmento, y aquí vamos a tomar un concepto que hemos conversado bastantes veces aquí en el programa, don Carlos, respecto a que las mentiras y las sanciones. Chile es un país que está ausente de sanciones y mentir acá en este país Es gratis. no está teniendo consecuencias. No No, está teniendo ninguna consecuencia. Por lo tanto, en la cuenta pública hubo como dos grandes segmentos. Un segmento de comentarios. Bueno, lo primero, para todos los auditores, la cuenta pública antes era la instancia en donde el presidente recorría el año anterior y le comunicaba al país de la gestión que había hecho y la gestión que no había hecho y las razones por las cuales... eso es una cuenta. Una cuenta es una revisión de las cosas que se hicieron en el pasado y no las que se supone que vamos a hacer en el futuro, en el año que viene, ni menos lo que va a suceder en 5, 6 o 7 u 8 años más, siendo que le quedan a este gobierno un par de meses para ya agarrar sus cosas 9 meses. y salir de la moneda. Entonces, ya hay un cambio ahí, porque cuando la cuenta pública se empieza a inclinar hacia cosas que voy a hacer, que se supone que voy a No, hacer, pero no te puedo creer eso. Yo no la y- escuché la cuenta pública, pero ya uno se está acostumbrando más o menos al tenor. a este tipo de aberraciones intelectuales. ¿Ah? Ya estamos Ya. acostumbrados ya. O sea, que aquí no hubo una cuenta entonces. No, no, hubo un cuento. Por lo No una cuenta, hubo un Y cuento. sobre todo Y, para el futuro, digamos. sí, claro. Y bueno, y ahí aparecieron estas típicas cosas que efectivamente siempre las sacan y las tienen anotadas y las tienen escritas a fuego, como es o cerrar Punta Peuco o cambiar. Bueno, de hecho, hoy en día ya están entrando delincuentes normales, digamos, delincuentes Comunes. comunes a Punta Peuco. Y, Bueno, y eso es muy, muy delicado. que obviamente no es de interés nacional. Lo que ocurre con una cárcel no es de interés nacional. Y tampoco tiene la relevancia respecto de cómo camina un país. No, para nada. Porque la Para cuenta nada. pública es para eso. Y tampoco el cementerio de mascotas. Que, No sabía que no. Chile iba a tener un cementerio de mascotas. No, pero mira, un día escuché politiquito que hablaba de los peces sintientes y otro que Bueno, estaba entregando una propuesta para el subsecretario de Pesca, nada menos. otro que entregó una propuesta para que el uso de la sal en las mesas públicas, en los restaurantes, bueno, todo ese tipo de cosas naturalmente no son de relevancia nacional, ni comunal, ni nada. Y, No. y tú no te puedes meter en la intimidad de las personas. La persona sabrá si consume sal o no.
pero no lo puedes estar prohibiendo. No, Digamos. no, no, Bueno, exactamente. entonces Exacto. eso no se puede hacer, eso es meterse en la libertad individual de cada una de las personas. Y hay gente que le encanta eso, que todo sea estatal, que el Estado te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, cómo lo tienes que comer, cómo lo hagas, cuándo vayas al baño, todo. Entonces, eso obviamente es totalmente contrario a la libertad personal, totalmente contrario. Absolutamente. Pero que Absolutamente. los de este gobierno son bastante estatistas, ¿eh? No, a ellos no les gusta la libertad personal. No, no, no. Les No, no, gusta que no, el para nada. Estado dirija el futuro de todas las No, para personas. nada. Y de, y Que eduque de- a los niños, etcétera, etcétera. sí, y de esto vamos a entrar en ese punto. Vamos a Ajá. entrar en el punto en donde a este gobierno, no es el Estado, es este gobierno, sí, esto de la libertad, esto de que las personas puedan llevar sus vidas, emprender, todo ese tipo de cosas, no le gusta y por lo tanto está aplicando una serie de medidas para Para que, o sea, impedirlo. continúa aplicando una serie de medidas para enlodar, entrampar a las personas en su libertad para que dependan más del Estado. Así que, bueno, Cachupín puede estar tranquilo porque ya va a tener su cementerio. Por supuesto, la legalización del aborto tenía que estar en la cuenta, si mal que mal 2 horas y media, hay que rellenarlas con algo. Se sabe que los votos no están para el tema del aborto libre, que yo personalmente lo encuentro una aberración, digamos. O sea, no una aberración, es un asesinato simplemente. Pero bueno, pero ese soy yo. Pero en todo caso, en el Congreso no están los votos para este tema del aborto libre. Mira, Pero, no voy a pero- hablar, pero- no te voy a acompañar en lo del aborto, pero sí te voy a decir una salvedad que es ilógica, totalmente ilógica. Por ejemplo, una de las causales del aborto en Chile es por violación. Bueno, ¿y para qué está la píldora del día después? ¿Para qué, po? sí, sí, bueno. Bueno, no, pues estamos hablando de lógica. Sí, sí, no, Si no, sí, existe sí. la píldora del día después y la persona la violan y se quiere hacer un aborto porque la violaron, se puede tomar al día siguiente la píldora del día después o al día Sí. subsiguiente. Y, y, Y por si y, acaso, ¿eh? y no va, y por si Y por si acaso. acaso. Entonces, todo, mejor habría sido una ley que dijera, todas las personas violadas que llegan a los sistemas de salud público, se les deberá dar la píldora del día después. Ya, pues, y no cometen ningún Con asesinato. su consentimiento. Porque eso lo que prohíbe, eso es lo que provoca es que el espermatozoide no se implanta en las trompas, no se pega, digamos. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo que después, po. Sí, estoy de acuerdo. Destruir un niño que está en formación y a veces formadito. Sí. Bueno, ese es un tema que para mí es bastante delicado en todo caso, pero bueno. No, bueno, por eso te digo, fue parte de explícame por la lógica si la violación, si alguien ha sido violada, naturalmente, debería caer al servicio público o hacer una denuncia judicial. ¿Ah? Sí, sí, claro. Y ahí tiene, pero al día siguiente, naturalmente, que puede tomarse la píldora al día Sí, después. Po. no, absolutamente. Absolutamente. Bueno, Así que, pero entremos en temas económicos Económico. en donde ahí las caídas fueron o estamos, fueron vamos a abruptas. tener que esperar un minutito. ¿Nos vamos a comerciales? A comerciales. Vamos. Volvemos de inmediato en la billetera en Radio Pentagrama de Constitución y no olvide que también nos puede ver y escuchar en la billetera podcast en YouTube. Espérenos un ratito. Continuamos entonces en el programa La Billetera en el 104.3 del dial de frecuencia modulada. Esto es Radio Pentagrama de Constitución. Don Ignacio, usted trae unos temas muy interesantes, así que por favor, Sí, dele nomás, mire que yo he interrumpido mucho ya. Sí, no, y yo muy disperso, pero la verdad es que voy a seguir disperso porque quiero pasar una noticia como de utilidad pública, especialmente para todas las personas que tienen tarjetas de crédito. Y esto es una norma de carácter general que emitió la CMF para todos los bancos, en donde cambia el tratamiento del pago mínimo. El pago mínimo hoy en día de una tarjeta, todos los que tienen tarjeta de crédito,
uno puede pagar el total facturado, otro monto o un pago mínimo. Ese pago mínimo actualmente se calcula en base a a todos los intereses que se devengan dentro de lo que es el periodo de facturación. La nueva normativa que dictó la CMF establece que ahora ese pago mínimo tendrá que integrar los intereses, todas las comisiones que cobran las tarjetas y además otros cargos, impuestos, por supuesto, que están metidos, impuestos entre medios, siempre van a estar, primas de seguros, etcétera, etcétera. Y además, a este pago mínimo se le va a tener que sumar un 5% del capital insoluto, es decir, el 5% de lo que usted ha utilizado de su tarjeta de crédito. Todo esto va en pos De que se vaya abonando. de apoyar, sí, de apoyar a las personas para que vayan pagando sus tarjetas Y no vaya subiendo su deuda, digamos. y no vaya subiendo su deuda. Acuérdense, todos los auditores, acuérdense por favor de que las tarjetas de crédito deben ser el instrumento más caro en términos de intereses que existe en el mercado. Y la razón es bastante obvia, es porque ahí hay un crédito aprobado que uno puede utilizar libremente y tan libremente como uno lo utiliza, uno también lo paga. Entonces la CMF, como para regularizar y para apoyar a los tarjetahabientes, así se llama, Ah, sí, sí. así se llama, para apoyar Habiente y sufriente. a habientes y sufrientes, dictaminó esta norma. Así que, ojo a todos los auditores que tienen tarjetas de crédito, que ese pago mínimo va a ir subiendo. Va a ir subiendo de a poco. Hay que hay un plazo de 12 meses para alcanzar todas las exigencias que tiene Hasta el 5%. esta nueva normativa. Así que va a ser paulatina. ¿Es bueno eso? Sí, sí, es una buena noticia. Bueno, sigamos entonces con la cuenta pública y aquí traje unos highlights de la cuenta pública que tienen que ver con la economía y para ir despejando ciertas imprecisiones que tuvo don Gabriel Boric. Primero, dijo, la economía entró en un punto de inflexión y que cada año se ha crecido más de lo esperado. La frase suena bonita. Efectivamente, ahí hay un punto que es cierto, porque recordemos de que el primer año, el 2022, fue paupérrimo. El 2023, ¿para qué decir? Porque ahí estaba peleando San Mario Marcel, crecimos al 0%, ¿se acuerda? Crecimos al 0%. Yo no entiendo mucho ese concepto de crecimos al 0%, es decir, no crecimos absolutamente nada. Bueno, finalmente tras revisiones aquí, revisiones allá, crecimos un 0,2%. O sea, el mundo crece al 3%, nosotros crecimos un 0,2% sin ningún... Aquí estamos hablando de que este ha sido un gobierno que hasta la fecha no ha tenido una crisis, no ha tenido un temblor, no ha tenido una inundación. O sea, lo único que ha habido fue el mega incendio de Valparaíso, en el cual entiendo que llevan una reconstrucción que se acerca al 2% de lo que ellos mismos se comprometieron a hacer. El 2% después de un año, casi un año y medio de... No, un desastre. Ahora, lo que sí, el año pasado, ya el 24, crecimos al 2,4, lo cual sigue siendo pésimo. Estamos hablando de que crecemos mucho menos que el promedio del mundo. Eh, y, pero que sí, efectivamente crecimos más que el 2023. Entonces, claro, llegamos a un punto de inflexión. Ya, de acuerdo. O sea, volvimos a nuestro crecimiento tendencial. Eso es todo. Si y ese crecimiento se logró a pesar del gobierno. O sea, aquí aquí hay que recordar algo. Un crecimiento del 2, perdón, del 2,4% es paupérrimo, es pésimo. Pero hay un crecimiento, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros, todos los chilenos, nos tenemos que levantar en la mañana, tenemos que salir a trabajar, tenemos que lograr hacer que... tenemos que lograr poder llevar adelante nuestras actividades para poder comer, para poder pagar nuestras cuentas. Ese ejercicio ha hecho que efectivamente el país crezca claro, a una tasa ridículamente baja, pero claro, crece, pero es
no es gracias al gobierno, es a pesar del gobierno. Y de hecho, este año, y lo hemos conversado en varias oportunidades, claro, va a ser un año que se espera que sea medianamente positivo, especialmente en el consumo. El otro día hablamos de que se visualizan algunas mejoras, pequeñas, pero algunas mejoras en los niveles de inversión. Por lo tanto, pero a qué se le atribuye eso? Claro, que efectivamente este gobierno ya se va. Bueno, hace como 5 o más programas para atrás me acuerdo que dijimos que el país se ha estado manteniendo gracias al mundo privado. Han sido los privados que han mantenido todo esto, a pesar de las decisiones eh, del gobierno de turno que impiden el crecimiento. Como por ejemplo lo que pasa con los ministros que se oponen a la ampliación de una empresa, a la creación de otra, etcétera, Sí, claro. etcétera. Entonces, y se paralizan inversiones, hay muchas inversiones paralizadas en Chile, debido a que por Son la friolera de 100.000 millones de 100 mil dólares. millones de dólares, no, nada menos. Nada menos. Imagínate cómo habríamos crecido con esas inversiones. Uf, uf. Crecer en inversiones en el país, estimado amigo, significa reducir las tasas de pobreza. Eso significa. Mientras más inversiones, menos pobreza. Sí. ¿Ah? Eso es así en la ciencia económica. Bueno, y de esto también lo comentábamos en un programa anterior. El tema de la inversión es eh, cuando hay fluctuaciones dentro, siempre hay fluctuaciones en los ciclos económicos, en donde de repente se está un poco mejor, de repente se está un poco peor, porque pasó esto otro, un shock positivo, un shock negativo. Eh, Hay elementos dentro de la macroeconomía que son, que son mucho más ajustables que otros. Por ejemplo, el empleo, bueno, dependiendo de los regímenes de empleabilidad que exista y las leyes y las normas que existan en cada país. Por ejemplo, Francia es un entuerto. Despedir a alguien en Francia es prácticamente imposible. A diferencia, el otro lado de la moneda es Estados Unidos, en donde los contratos son entre privados y se las arreglan entre ellos. Nosotros tenemos como algo entre Tongo y los Vilos. Pero el empleo aquí en Chile sirve como ajuste para las empresas para enfrentar tanto shock negativo, crisis, en donde si tienen que despedir para poder salvar una empresa, bueno, se despide gente, y shock positivos, en donde si la empresa necesita más personal, se agrandó, compró una nueva máquina o qué sé yo, y necesita más personal, bueno, va al mercado laboral y contrata. El otro lado es la inversión. La inversión es muy inflexible. Y es muy inflexible porque uno tiende a pensar respecto a la inversión, a inversión nueva, nuevas fábricas, nuevos proyectos, nuevos edificios, nuevo todo. Y no necesariamente es todo nuevo. De hecho, la gran masa de inversión no es algo necesariamente nuevo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que conversábamos la otra vez, una panadería, si tiene un horno que ya está viejo, etcétera, etcétera, lo cambia y compra un horno, pero para producir exactamente lo mismo que producía antes, o a lo mejor en forma un poco más eficiente, pero es lo mismo que hacía antes, no es más. Ese dinamismo en la inversión es muy inflexible, porque la panadería, claro, puede aguantar tal vez un poco de no hacer el cambio, pero si ya reparar ese horno, comprar piezas para repuestos, y etcétera, le cuesta un dineral, y más encima le está afectando su flujo de producción, necesariamente hay que tomar la decisión y cambiar ese horno. Pero la panadería es la misma, hace el mismo pan, la misma cantidad de pan, a la misma hora, y tal vez un poco más eficiente porque hay una nueva tecnología. Así que eso con respecto a la inversión, y por eso que es un, cuando se mueve un punto o 2 puntos, la inversión, estamos hablando que la inversión aquí en Chile es alrededor de 24-25% del PIB. Si cae un punto es muy preocupante, es muy, muy preocupante, por esa inflexibilidad que existe respecto especialmente a lo que es la reposición. Otro elemento que mencionó el presidente, y este es más delicado, dijo, en 2022
tomamos la decisión, nótese, tomamos el 2022, ya era en gobierno desde el 11 de marzo del 2022, y él dice, tomamos la decisión de hacer un ajuste sin precedentes del 23% del presupuesto público. Ese 23%, ese ajuste existió, sí señores, existió. ¿Tomaron la decisión ellos? No, ellos la tuvieron que acatar. Esa decisión fue tomada en la confección del presupuesto 22 que se hizo durante el año 21. Y ese ajuste de presupuesto lo tuvo que hacer el gobierno de Piñera. ¿Y por qué hizo ese ajuste? Porque venían con una carga que fue total y absolutamente transitoria, producto de la pandemia. ¿Y de dónde viene ese 23? Era básicamente, casi en un 100%, el corte ¿se acuerda? Del IFE universal. Bueno, se cortó el IFE universal y cayó, acuérdense, auditores, que esa era plata que les llegaba a todo el mundo en forma indiscriminada, ¿no? O sea, toda persona que está registrada o está inscrita en el registro social de hogares recibía ese ingreso mensual. Así que, claro, era un dineral tremendo, y eso se cortó para el presupuesto 2022, pero ese recorte claramente no lo hicieron ellos, no lo hizo este gobierno, sino que lo hizo el gobierno de Piñera. Así que, señor Boric, tomamos la decisión de hacer una... No venga aquí con cosas. Eso le llegó. Ordenamos la economía, lo que fue clave para bajar la inflación. Queridos auditores, este gobierno no ha ordenado absolutamente nada, excepto las cuentas corrientes de las personas que trabajan para el gobierno. Esas están harto más ordenadas. Pero todos los demás, no hay nada ordenado. Y con respecto a bajar la inflación, efectivamente la inflación ha bajado. Acordémonos de que veníamos con niveles inflacionarios tremendamente altos. Entonces, si uno empieza a hacer memoria... No, antes de eso, ¿quién es el responsable de controlar la inflación? El Banco Central. ¿El Banco Central tiene algo que ver con el gobierno de turno? No, señor, no tiene absolutamente nada que ver, es totalmente autónomo. Las decisiones del Banco Central que tienen que ver con la inflación, que es la única misión del Banco Central. Controlar la inflación. Controlar la inflación, las toma en forma autónoma, sin preguntarle al gobierno de turno, sin hablar con el ministro o recibir, no estamos hablando ni siquiera de orden, estamos hablando ni siquiera consejos del ministro de Hacienda que esté en ese momento ejerciendo ese cargo. Por lo tanto, bajar la inflación, primero, es responsabilidad del Banco Central. Segundo, si hay alguien que ha presionado la inflación hacia arriba, es precisamente el gobierno. Porque una vez también en un programa hicimos un cálculo de cuánto le cuesta al gobierno todo el excedente personal que tiene contratado. Estamos hablando de más de 100.000 personas nuevas que entraron al Estado o al aparato estatal a hacer, vaya a saber usted qué es lo que están haciendo, porque nadie sabe en qué están. Esas 100.000 personas, no recuerdo el cálculo que hicimos, pero eso lo hicimos aquí en el programa. Sí. Pero creo que llegamos a una cifra... A un promedio de 4,5 millones dentro de los 100.000 personas. Y creo que llegamos a un monto de alrededor de 3.000 o 3.500 millones de dólares al año. Esos 3.500 millones de dólares al año salen de la billetera fiscal y llegan a todas estas personas que, entre comillas, trabajan para el aparato estatal. ¿Y qué es lo que hacen esas personas con esas plata? Consumo. Se la gastan. Y bueno, toda esa plata es una inyección directa. Toda esa plata que sale del fisco y llega a los bolsillos de las personas que trabajan es una inyección total, pero a la vena, a la economía. ¿Y cuál es el resultado de eso? Alza de precios. Por lo tanto, la inflación ha bajado a pesar del gobierno y no gracias a la gestión de este gobierno. Y lo último que quiero mencionar con respecto a la inflación, la inflación viene
particularmente de varias, de varias cosas que se hizo durante la pandemia. Uno fue lo que mencionábamos recién, el IFE, que era también una inyección directa sobre la economía, y lo otro fueron los retiros. O sea, estamos hablando que entre ambas cosas, solo los retiros fueron alrededor de 53.000 millones de dólares inyectados directamente a la economía. O sea, eso iba al mercado. al mercado. O sea, eso iba a presionar los precios. Obviamente que sí. El IFE exactamente lo mismo. El IFE, yo recuerdo que eran, bueno, estamos hablando del 23% del presupuesto. El 23% estamos hablando de alrededor de 17.000 millones de dólares más. O sea, ya estamos en alrededor de 70.000 millones de dólares inyectados a la economía. ¿Eso iba a provocar inflación? Por supuesto. Acordémonos que el IFE fue Oye, yo estaba recontento porque mi auto subió como casi el 50% de lo que costaba. Sí, exactamente. ¿En serio? Exactamente. Y no lo quise vender, fíjate. Como uno no es comerciante, no es economista como tú. ¿Y qué hacía uno? ¿Qué Pero se si podía comprar? mucha gente vendió, po. Sí, mucha gente Vendió vendió. su auto usado a un precio muy superior a si fuera nuevo. Claro, pero el negocio era solo si uno tenía otro auto que ocupar y Claro, no claro, comprar todavía. claro. Porque cualquier cosa que se comprara en ese tiempo. Entonces, auditores, hagamos memoria con ese tipo de cosas, que fue una irresponsabilidad del porte de un buque y bastante transversal en términos políticos. Yo recuerdo que el IFE fue más de la izquierda y ahí estuvo muy metido en ese tiempo, estaba de presidente del Senado, la senadora Yarna Proboste. Y ella fue la guaripola de exigirle, porque el gobierno de Piñera hablaba de un IFE, pero no un IFE universal, sino que total y absolutamente localizado en las personas que efectivamente lo necesitaban, de que habían perdido sus trabajos producto de la pandemia. Bueno, la oposición de ese tiempo, la izquierda, obligó al gobierno, al presidente Boric, a hacer esto universal. Y con eso... De Piñera. ¿Ah? De Piñera. De Piñera. Hacerlo universal y por lo tanto inyectarle la no menor suma de 20.000 millones de dólares a la economía y presionar los precios hacia arriba, junto con los retiros de la AFP. Y si hacemos un poquitito nomás de memoria, los guaripolas de los retiros de la AFP, siendo que fue algo bastante transversal porque hubo varios de derecha y muchos de derecha que votaron a favor de esa aberración que se hizo con los ahorros previsionales de las personas, pero fue la izquierda la que llevó, y partiendo por el presidente Boric. Por lo tanto, ellos fueron los responsables directos de los altos niveles de inflación que sobrepasaron incluso el 14%. Niveles que nosotros ya no nos acordamos, que ni siquiera habíamos tenido en la historia, siento que vaya que los tuvimos, pero no estábamos acostumbrados a esos niveles de inflación. Eso produjo que el Banco Central después tuviese que empezar a ajustar y subir la tasa de política monetaria fuertemente, y vaya usted a tratar de conseguir un crédito hipotecario hoy en día. Y ahí está Todavía está complicado. Todavía está complicado, y ahí está la construcción casi totalmente estancada, con las consecuencias en la empleabilidad y con las consecuencias en todo lo que mueve la economía, el sector construcción. Así que, presidente Boric, no hable mejor de la inflación. Mire que eso tiene nombre y apellido, mi querido amigo. Otro, ¿cuánto nos queda? Sí nos queda. Se han creado cerca de 600.000 nuevos empleos en el país. Analicemos esa frasecita que se mandó también el presidente en su cuenta o su cuento. A ver, primero, no son 600.000. Si se compara el trimestre móvil febrero-abril del 2025, que es la última medición en donde se arrojó nada menos que un 8,8% de desempleo, o sea, estamos rozando el 9%. Estamos subiendo. Sí, está subiendo. Pero si comparamos las personas con trabajo de ese trimestre móvil versus el mismo trimestre móvil, febrero-abril del 22, cuando estábamos saliendo de la pandemia,
se han creado solo 524.000. Esa es la cifra. No 600.000 como dijo el presidente. 524.000. Pero además, el presidente, no me acuerdo si fue o en la primera cuenta pública o como campaña, en donde dijo que él iba, durante su gobierno, se iban a crear 700.000 nuevos empleos. Faltan 180.000 para que solo cumpla con la promesa. La promesa de Sebastián Piñera fue 1.000.000 de empleos. Mismo periodo de tiempo, 1.000.000 de empleos y Sebastián Piñera lo cumplió. Y esto pasó, casi llegó al 1.100.000. Bueno, acá estamos bastante lejos de la meta que el mismo presidente Boric dijo. En este minuto estamos por debajo en 320.000 empleos. Hay 320.000 empleos menos de los que había justo antes de la pandemia. Ese es el nivel del mercado del trabajo que está enfrentando Chile en este minuto. Así que por ahí tampoco no anduvo la cosa, presidente. Otra. Nuestra administración frenó el rápido crecimiento de la deuda pública de los 15 años anteriores. No, te lo puedo creer que haya hecho eso. Sí. Nuestra administración frenó el rápido crecimiento de la deuda pública de los 15 años anteriores. Y ese como que me afectó, ¿eh? Me afectó mi orgullo, porque llevamos un año de programa de la billetera, evidenciando la irresponsabilidad que ha existido en el tratamiento de la deuda pública por parte de este gobierno. Y el aumento del gasto público. Y el aumento del gasto público. El año pasado, o sea, un déficit estructural de 3,9%. O sea, estamos hablando de que aquí se están gastando la plata, o se la están llevando en carretilla, o la están gastando en forma indiscriminada. Y viene el presidente y dice: nuestra administración frenó el rápido crecimiento de la deuda pública a los 15 años anteriores. Los datos uno los puede manejar. Y uno los puede apretar, y uno los puede tergiversar, y uno los puede dar vuelta para allá y los puede dar vuelta para acá, para que el dato se acomode al relato que quiero entregar. Que el dato se acomode al relato que quiero hacer. Y efectivamente eso fue lo que se hizo con cada uno de estas partes del discurso. Uno que es ignorante en el tema, yo estaba pensando que se redujo el gasto público. O sea, que los 100 y tantos mil empleados públicos nuevos produjeron esa ganancia. Claro. Claro, obvio. Simple lógica. Claro. Ahora, ¿por qué fue mañoso, fue mañoso esto que comunicó, digamos, el presidente? Porque, claro, tomaron el dato del crecimiento de la deuda durante el gobierno de Piñera, inmediatamente anterior, que fue un 13%, fue bastante alto. Estamos hablando del crecimiento de la deuda bruta, ya voy a explicar la diferencia entre bruta y neta, pero fue el crecimiento de la deuda bruta en un 13%, lo cual efectivamente es mucho. Sin embargo, tenemos que recordar que además de la pandemia, que estamos hablando de una crisis que sufrió el mundo completo y que tiene que ser, no sé, yo trato de recordar alguna crisis de ese nivel. No sé, puedo recorrer 100 años para atrás y no encontrar ninguna, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Desagradable ninguna. Incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Un año el mundo en su casa. Exactamente. Sin producir. Fue una cuestión catastrófica, increíble. Así es. Fíjate que salvamos bastante bien, diría yo, el mundo. Salvó bastante bien. Sí. El mundo, sí. La razón imperó. Así es. Así que en unas partes más que en otras, pero... Sí, claro, por supuesto. Pero sí, el mundo se la arregló. Se la arregló y logramos salir. Pero a Piñera le tocó esta pandemia. Y además le tocó todo lo que fue la insurrección. Y la insurrección desde el punto de vista económico. O sea, yo les quiero dar solo un dato, auditores. La reconstrucción del metro, de toda la destrucción que se usó, la quema de las estaciones, la quema de los trenes, solo la reconstrucción del metro costó alrededor de $350 millones.
solo la reconstrucción del metro. Y de esa plata tuvo que salir de alguna parte. A eso sumemos todas las obras que se tuvieron que hacer para reconstruir veredas, calles, buses quemados, trenes. Todavía me acuerdo, o sea, si fue algo tremendo. Yo me acuerdo una imagen de un tren en Antofagasta en llamas completo, pasando, por supuesto, sin andando y sin el maquinista, sin nada. Entonces, la destrucción que hubo para la insurrección y que hubo que recomponer fue un gasto brutal. Pero a eso tenemos que sumar toda la destrucción privada que también se realizó, tanto la destrucción física como la destrucción laboral Claro. que se produjo por este estallido. La cantidad de personas que se quedaron sin trabajo. Sí, claro. Porque si uno piensa, por ejemplo, cuántos supermercados fueron quemados, pero que después ni siquiera se volvieron a reconstruir? Hay muchos, sobre todo en la periferia de Santiago. Exactamente. Y cajeros automáticos, todo ese tipo de cosas. Oye, estaba quería comentarte que entre los chilenos y los argentinos siempre nos tiramos tallas pesadas. Espera, solo para terminar con este punto en particular, en donde tomó este dato, lo dio vuelta para acá, lo dio vuelta para allá, hasta que le resultó con el relato que quería decir, que el relato es absolutamente, es una mentira con todas sus letras. Bueno, la deuda con Boric, sin ninguna crisis, sin ningún problema, ni crisis interna, ni afuera, lo que hablábamos un rato atrás, ni un temblorcito por aquí o por allá, nada, absolutamente nada, ha sido un 5%. Ha crecido la deuda un 5%, siendo que no tenía para qué crecer, de hecho tenía que decrecer. Y lo último que quiero decir, ha crecido un 5% en términos brutos, y aquí lo quiero explicar. ¿Cuál es la diferencia entre bruto y neto? Bruto es la cantidad de deuda nominal que aumenta en el aparato estatal. Neto es la diferencia entre la deuda y las reservas. Si nosotros agregamos las reservas, vamos a llegar alrededor de un 7 o un 8%. ¿Y por qué? Porque si recordamos el caso de la Corfo, si recordamos la ONEMI, todos los manotazos que se han hecho a los fondos que tenían reservados los distintos organismos del Estado, claro, vamos a ver que las reservas han caído fuertemente, por lo tanto, la deuda ha aumentado bastante más de un 5%. Bueno, es un cuento. Sí, por favor. Como los chilenos y los argentinos, que ayer parece que no fue mal en el partido de fútbol a todo esto. Siempre inventamos frases para molestar a los argentinos, y los argentinos también para molestarnos a nosotros. Y ahora hace como un año que inventaron la última. La última. La he visto ya publicada en varios medios argentinos. Nosotros, cuando nos enojamos con el Estado o con el gobierno de turno, no destruimos la ciudad. Pero es... Se lo dicen para los chilenos. Ah, sí, claro. Nosotros no destruimos Argentina cuando estamos haciendo protesta. Sí, claro. Y la dejan ahí. ¿Eh? Sí. Pero se refieren a los chilenos. Sí. No, o sea, a ellos les llamó mucho la atención todo esto. Son malas tres. Y sí. Y lo último, para terminar, que no podemos dejar de lado el tema, yo no sé si el presidente será antisemita o no, pero aquí efectivamente hubo algo tremendamente delicado, yo lo quiero, lo quiero dejar ahí, digamos, con el tema Israel. Se filtró, esto pura copucha, pero se habría filtrado la información desde dentro de La Moneda, en donde el presidente Boric, en su cuenta pública, iba a anunciar el término de las relaciones diplomáticas con... Cortar relaciones. ¿Sí? Cortar relaciones diplomáticas con Israel. Pues bien, esa filtración llegó a la Casa Blanca, a Washington. Y esa sería la razón de por qué Marcos Rubio no llamó una vez, llamó 2 veces al presidente Boric, y el presidente Boric no le quiso contestar el llamado. ¿Quién lo contestó? El canciller Van Cleveren. Pero bueno, estamos hablando de Marcos Rubio.
Estamos hablando de Marco Rubio, que habla con el presidente, básicamente con el presidente que quiere. Y así lo ha hecho mucho en Europa. Ahora, ¿eso tuvo consecuencias? Yo creo que sí, aun cuando Gabriel Boric no le haya contestado el teléfono a Marco Rubio, secretario de Estado y una de las personas más de confianza de Donald Trump, yo creo que tuvo consecuencias y por eso que tuvo que ablandar lo que dijo respecto a Israel, en donde yo no hablo del pueblo de Israel, yo trato de genocida al gobierno de Israel. Y claro, ahí la ablandó un poco y obviamente no anunció un término de las relaciones diplomáticas con Israel. Y con esto termino. Sí anunció de que no le íbamos a comprar más productos a que se fabriquen dentro de los territorios ocupados. Bueno, de más está decir que no compramos absolutamente nada de que se haga o se fabrique en los territorios ocupados, porque hay puras empresitas chiquititas, artesanales, y etcétera, etcétera. Estamos hablando de la Franja de Gaza, estamos hablando de ese tipo de... que más encima no están ocupados. Ahora, ¿a dónde está el problema? El problema es que 38 estados de Estados Unidos anunciaron de que harán un bloqueo total a cualquier nación, a cualquier país en el mundo que se vaya en contra de Israel. Y estamos hablando de estados importantes. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Florida, estamos hablando de California. California sola es la cuarta economía del mundo. Sí. Solo California, solo ese estado es la cuarta economía del mundo. Así que nos va a afectar esto, puede que nos afecte brutalmente. A la administración Trump se le puede acabar la paciencia porque le estamos tocando a su mejor amigo. Y nos estamos enojando en forma totalmente arbitraria y por un gusto, un placer que se está dando el presidente de la República y todos sus secuaces contra un Estado con el cual nosotros siempre hemos tenido una relación tremendamente cercana como es Israel. Bueno, además, decir algo doméstico. El 99%, el 100% de las publicaciones de muertes de niños y cosas por el estilo en Gaza son creados por los de Hamas. Sí, claro. Es teatro. Y ellos tienen todo un mundo de medios de comunicación que son los que eran los amigos del Partido Demócrata norteamericano. Por ejemplo, CNN. CNN, que están vistos en Chile, es totalmente del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y son ellos los que distribuyen todas las noticias internacionales que se publican en Chile. Y están, por supuesto, cargados políticamente. Son oposición al gobierno actual de Estados Unidos. Y por lo tanto, también son oposición al gobierno de Israel, digamos. Y además la oposición de un grupo dentro del gobierno actual, dentro de la ¿cómo se podría decir? De los integrantes de las agrupaciones que hay dentro del gobierno, está el Partido Comunista. Y el Partido Comunista también, si lo subdividimos, podemos decir que los seguidores de Jadwe han sido violentamente anti-israelitas desde hace muchos años, hablemos 10 años por lo menos. Así es que no es por lo de ahora, digamos, sí. Esta cuestión empezó antes, mucho antes. Bueno, eso nomás, y tenemos que terminar. Desgraciadamente son las 3:10 de la tarde, así es que ya el viernes nos está llamando. Para el próximo programa hablamos de los rounds que tiene Donald Trump con Elon Musk. También. Está entretenido ese tema. Y además, excepto para los accionistas de Tesla. Además, ojalá que hoy día los amigos que tengo que son fanáticos del fútbol se resignen, porque la realidad siempre golpea fuerte. Bueno, vamos entonces a despedirnos de todos ustedes, que lo pasen todos muy bien, a pesar de que perdimos ayer, pero que igual lo tenemos que pasar bien. El fin de semana el cuerpo lo pide, tenemos que darle satisfacción a nuestro cuerpo a como dé lugar después de esta derrota cruda, sufriente, por decirlo de alguna forma. Que lo pasen todos muy bien. Ignacio, que lo pases bien. Hans, muchas gracias. Emanuel, muchas gracias. Son ellos los que están en la parte tecnológica. Así es que no se olvide, en la billetera podcast en YouTube. Ahí puede
puede vernos las veces que quiera. Escuchar, sobre todo escuchar el contenido que tan lúcidamente trae Ignacio a este programa. Chao Ignacio, que estés bien. Adiós, don Carlos. Nos vemos el próximo viernes y un abrazo a todos los auditores. Chao.